Entonces empezamos y aquí va. Entonces el día de hoy vamos a estar trabajando, vamos a calcular de alguna manera, vamos a dejar en términos generales la expresión de la energía para un robot con n links o n enlaces. Ya saben que los links son estos pedazos, son estos piezas que están entre dos articulaciones. Entonces, va para acá. Les hago aclaración. Si necesitan más tiempo para la tarea, o para la práctica de laboratorio, bueno, que es simulación, cualquiera de las dos está bien. Si necesitan más tiempo, siéntanse con la confianza de mandarme un mensajito. Profe, ¿sabe qué? Necesitamos más tiempo. Y con mucho gusto podemos trabajar en eso, ¿no? Podemos llegar a un acuerdo. Luego, ok, ahora sí, regresándonos al curso anterior. Mm, 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 mm. Tenemos que... ok, vamos a considerar entonces un manipulador de NLinks. Un manipulador de NLinks. Y vamos a considerar ahora que las velocidades, tanto lineales como angulares, de cualquier punto, en cualquier parte que pertenezca al robot, o en cualquier, pues sí, en cualquier punto del robot, puede ser obtenida, puede ser representada con ayuda de la matriz jacobiana y las derivadas de las variables de articulación. Entonces, para nosotros resulta y resalta que las variables de articulación pues también son las coordenadas generalizadas con las que vamos a estar trabajando en el sistema. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a recordar que la matriz jacobiana, se convierte el jacobiano completo, eran unos JB y unos J omega, donde JBI y J omega I, donde los puntos eran para cada una de las partículas, tal que, o sea, la matriz del jacobiano estaba compuesta de otras dos submatrices, donde mi JBI era una JBI de 3 por n, donde n era el número de coordenadas generalizadas, y J omega i también era una J omega i de 3 por n, por n lugares. Entonces básicamente teníamos que J, y entonces J era una matriz de 6 por n, ¿no? De 6 renglones, 6 renglones por n columnas, si no mal recuerdo. Y entonces, este jacobiano ya tenía todas las propiedades de la dinámica de mi sistema. Pero entonces teníamos la característica, teníamos la cualidad, perdón, de que la velocidad del punto I yo lo podía poner como el jacobiano de la velocidad lineales o tangenciales por la velocidad, por el vector de velocidades y, no, por el vector de velocidades completo de nuestras coordenadas generalizadas. Obviamente este Q, bueno, te lo vamos a poner, este era así, y esto pues es J omega I por Q punto, tal que Q punto es claramente Q1 punto, Q2 punto, hasta Qn punto. Esto, que no se me olvide que es un vector transpuesto para que al hacer la multiplicación de matrices me quede una matriz de que sería de 3 por n, de 1, 2, 3 por n. Esta sería mi JBI por un vector de n, este de aquí claramente tiene n cantidades, entonces van a quedar de aquí n. Entonces de aquí vas hasta n y de aquí vas hasta n.
para que a la hora de hacer las multiplicaciones coincidan esto de acá, coincida la longitud de las columnas de la matriz con la longitud de los renglones del vector de velocidades. Como que en las mañanas sí tengo voz de locutor. Ok. Entonces, con esto ya vamos a conocer o ya podemos nosotros conocer la velocidad tangencial o lineal y angular de cada uno de los puntos del robot. De donde yo quiera saber la velocidad, la voy a poder conocer con la ayuda de nuestro jacobiano. Ahora, vamos a suponer entonces también, vamos a cambiar ya de color, vamos a suponer también que un enlace del robot, un enlace, voy a usar la palabra link para generalizar, tiene una masa mi. Y vamos a suponer que este mismo link tiene una inercia, una matriz de inercia, y 0 evaluada en un marco dice aquí cuyo origen está en ok, evaluada en un marco, ok, en un marco paralelo, pero paralelo con centro en el centro de masa del link, del coso esto. Ok, a esta cosa de acá le vamos a llamar un tensor de inercia I. Ok, y entonces, ahí va. Básicamente lo que tenemos es, por acá voy a tener un dibujito. Lo que vamos a tener va a ser un marco de referencia acá, en la que por aquí vamos a tener nuestro robot. Va a ser un brazo aquí robótico. De aquí para acá y de aquí, no sé, igual y otro coso y aquí está el brazo. Vamos a decir que nosotros estamos enfocados en este enlace de acá. Entonces vamos a suponer que además del marco de referencia 0, del marco de referencia inercial, tenemos un marco de referencia extra que va a estar, digamos, por acá y que va a estar incrustado en el centro de masa. No se deja, pero ahí está. Que como pueden ver tiene los ejes paralelos al marco de referencia inercial, pero está centrado en el centro de masa del enlace o del link del robot. Ok, con todo esto, entonces lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. De las ecuaciones que tenemos acá, o bien, entonces sabemos que la energía cinética completa de esta cosa va a venir dada como la energía cinética traslacional, que es un medio de la masa I por la velocidad I transpuesta por la velocidad I, más un medio de omega transpuesta por lo que viniera siendo nuestro tensor de inercia visto, si no mal recuerdo, debe ser visto desde cero, por lo que viniera siendo otra vez la velocidad angular. Órale pues bueno, vamos a trabajar con esto porque de aquí se empieza a poner chido. Entonces, la energía cinética me va a quedar como sigue. Ahí va. Esto es la energía cinética para una sola partícula. Vamos a ponerlo así. Esto es la energía
cinética para la partícula I, entonces la energía cinética completa va a ser la suma de todas estas cosas. Un medio de la masa I por BI transpuesto, BI, omega transpuesto y 0 omega. Aquí está. Y ya pues vamos a ver cómo vamos a poner esta cosa de acá. Porque vamos a introducir el hecho de que las velocidades, la BI, yo la puedo obtener como el jacobiano de BI por Q punto, y que las velocidades angulares ya van a estar como el jacobiano omega I Q punto. Ok, entonces introduciendo eso, sustituyendo eso dentro de la energía cinética, esto me va a quedar desde I hasta N, porque estamos hablando ya sobre coordenadas generalizadas. Me queda pues la suma desde I hasta N de lo que sigue. Va a quedar un medio de la masa I por lo que sería la velocidad I transpuesta, que me quedaría jacobiano de BI por Q punto transpuesto por BI, que es otra vez el jacobiano de BI, Q punto, ajá, jacobiano de BI punto, más un medio de omega transpuesto, que ya sabemos que es J omega I Q punto transpuesto, por I0 por omega, que es J omega I Q punto cerrado, y bajamos. Esto de acá, vamos a desarrollar los transpuestos y vamos a ver qué pasa. Voy a tener un medio de la masa MI. Acuérdense que cuando se transpone el producto de una matriz, se los voy a poner por acá, por aquí, como nota. Si yo tengo dos matrices AB transpuesto, están en producto, yo transpongo ese producto, pues entonces este va a resultar en, cambiamos el orden y añadimos el transpuesto a ambos términos. B transpuesto a transpuesto. Lo mismo va a pasar acá. Me va a quedar lo que viniera siendo Q punto transpuesto por lo que viniera siendo JBI transpuesto. Estos quedan idénticos, JBI, Q punto, porque no tienen ningún símbolo, más un medio de lo que viniera siendo Q punto transpuesto por J de omega I transpuesto y 0 por J omega I, J omega I, Q punto. Se cierra todo esto. Esto de acá entonces queda como la suma desde I hasta N. Cerramos. Y espérame de acá, denme un minuto, porque aquí ya podemos empezar a jugar con estas piezas. Me falta transformar la I0, porque yo no tengo I0, yo tengo I desde el centro de masa. Entonces también hay que tomarlo en cuenta. Ahí va. Entonces, vamos a ver los factores que tenemos en común. Tengo en común un medio. Tengo en común este Q punto transpuesta, que acuérdense que este es un vector renglón. Cuando no están transpuestos es un renglón columna. No. Déjame pensar, ¿cómo lo definí acá arriba? Sí, cuando están transpuestos es vector columna. Sí, entonces vector... Ok, no, esto es vector renglón, ok. Entonces esto es vector columna, porque los vectores en la notación de este libro, cualquier vector normal está definido como un vector renglón. Entonces este vector transpuesto va a quedar como un renglón... Ay, ya me hizo bolas. Los vectores naturales son así. Cuando lo transpones
va a quedar así. Y entonces me queda este por este. Ok, sí. Entonces esto es renglón. Esto ya me queda... estos términos no los tengo repetidos. El que sí tengo repetido es este, que es un vector columna, con este que es un vector columna y este que es un vector renglón. Ok, entonces vamos a factorizar esos términos. Ahora la factorización es curiosa porque no los puedo sacar nada más los dos a la derecha. Como ustedes recuerdan, en álgebra de matrices o en álgebra lineal, no es lo mismo A por B que B por A. Por lo tanto, no es lo mismo multiplicar por izquierda que por derecha. Sin embargo, estos Q punto transpuesto están multiplicando por izquierda y estos Q punto están multiplicando por derecha. Entonces los voy a factorizar a la izquierda y a la derecha. El 1 medio sí es un escalar, es un número bilivulgar. Entonces sí lo puedo sacar a la brava. Entonces vamos a botarlos. Vamos a sacar el 1 medio. Q, si se fijan, tampoco tiene el subíndice i, así que no depende de la sumatoria. Lo puedo sacar. Me va a quedar Q punto transpuesto por, ahora sí, la suma desde i hasta n de lo que sigue, que es la masa i por JBI transpuesto por mi JBI más, por acá vamos a tener mi J omega I transpuesto. Vamos a recordar también que del teorema de ejes paralelos yo consigo I0 como la rotación I por el tensor de inercia visto desde el centro de masa por la rotación I transpuesta. Entonces esto de acá, mi I0, va a venir, es representada como RI por II por, por RI transpuesto. Por RI transpuesto. Todo esto por, por mi J omega I. Y ahora sí, cerramos. Y esta vector columna que está multiplicando por derecha, lo vamos a factorizar a la derecha, como debe de ser. Me queda aquí un Q punto de este lado. Ok. Ya vamos llegando a algo. Parece ver raro, pero ya más o menos. Todo lo que tenemos entre los corchetes le vamos a denominar dq. Vamos a definir un d que depende de las coordenadas generalizadas, porque el jacobiano depende de las coordenadas generalizadas y el tensor de inercia también. Y vamos a definir todo esto, el mi por el jbi transpuesto por el jbi más j omega i transpuesto ri, tensor de inercia desde el centro de masa, transformación transpuesta, j omega i. Todo esto le vamos a llamar dq, donde esta dq D es una matriz de n por n que depende claramente de la configuración o del estado de las variables de articulación y le vamos a llamar la matriz de inercia. Ahí está. Entonces, espérenme, hoy me está como que me puse mal los audífonos y me están molestando en el arete. Ahí está. No les voy a poner un poquito chueco este modo. Ok. Y entonces, con esto, esta va a ser la ecuación 651
Esta de acá se vuelve 653. Sí, así está, no me equivoqué. Y entonces la energía cinética se va a transformar en un medio de Q punto transpuesta por mi matriz D, que depende de, es que si le pongo el Q va a parecer que estoy multiplicando por Q. Matriz D, que depende de Q, por lo que viniera siendo Q punto. Esto de acá es lo que va a ser la energía cinética y esta va a ser mi ecuación 652. Ok, ya vamos agarrando más o menos la onda. Vamos a necesitar el jacobiano para poder de alguna manera calcular la matriz de inercia con la cual vamos a calcular la energía cinética con la cual vamos a calcular este, las ecuaciones de movimiento del sistema. Ok, entonces ahí va. Ya tenemos esta parte. Eh, la matriz de inercia también tiene otro par de características. Por acá las voy a tener. D es definida positiva. Todos los D y J deben de ser mayores que 0, si no mal recuerdo. Y D es simétrica con respecto a la diagonal. Ok. Ahí va pues. Y entonces, de aquí ya seguimos al siguiente apartado, que es el 2.2.3. Ya calculamos la energía cinética para un robot de N-Links. Ahora lo que sigue es obtener, esto ya quedó, 10, 11, ok, sí, porque esto es la 8, 10, 11. Vamos a encontrar ahora la energía potencial para un robot de N-Links. Y entonces ahí va. Entonces ahora vamos a estar considerando el término de la energía potencial del robot. Ahora, en el caso de la dinámica de cuerpo rígido, lo único o la única fuente de energía potencial es la gravedad. Salvo que asuman que su robot o quieran asumir que el robot tiene cierta elasticidad en las piezas, en los enlaces que son como un poquito elásticos o que la elasticidad del material les permite un poquito de juego, pues entonces habría que añadir un término de tipo energía de resorte para, para cada enlace del robot que consideran que es elástico. Por ahorita lo vamos a considerar como si fuera un cuerpo rígido. Entonces ahí va. Entonces consideramos un cuerpo rígido. Consideramos el link como un cuerpo rígido. Y por lo tanto, la energía potencial solamente viene de la gravedad. Y ya saben que entonces, como nada más tomamos la gravedad, la energía potencial se considera como, aquí está, se calcula como una partícula en el centro de masa con masa igual a la masa total del link. Con una masa igual a la masa total del link. Ok, entonces, ahí va. De esta manera vamos a conseguir que entonces la energía potencial para la partícula I o para el enlace I me va a quedar como la masa que tenga ese enlace por un vector de gravedad transpuesto
por el radio o la distancia hacia el centro de masa del enlace I. De acá, igual y vale la pena explorar un poquito esta expresión, me queda una constante que es una masa, es un número cualquiera. Y luego me queda aquí la gravedad transpuesta por el RCI. La gravedad transpuesta me quedaría un vector en el que tendríamos, digamos, Gx, Gy, Gz. Esta sería la gravedad ya transpuesta, la gravedad original. ¿Dónde lo pongo? Vamos a poner aquí gravedad normal. Sería Gx, Gy, Gz. Gravedad transpuesta es Gx, Gy, Gz. Entonces ya me queda ahí mi gravedad transpuesta. Por lo que viniera siendo el RCI. El RCI vendría siendo un Rx al centro de masa, Ry al centro de masa y Rz al centro de masa, centro de masa, centro de masa. De manera que entonces sí me queda. Es renglón por columna a la hora de hacer el producto matricial. Entonces, de alguna manera, esto de aquí es un producto, o se pudiera ver como un producto punto, ¿no? Ok. Donde ustedes dirán, pero que la gravedad no está en una sola dirección y pues está raro. Sí, tienes razón. La gravedad solo está en una sola dirección. Pero acuérdate que en esta materia todo depende del marco de referencia de donde estamos midiendo nuestras cantidades. Por lo cual, tengo mucho frío en los pies, pero bueno. En esta materia todo depende del marco de referencia de donde se mide. Entonces, si bien digamos que tú pudieras tener un sistema en el que tienes por acá tu robotcito, este digamos que es tu marco de referencia inercial donde estás tú, y tienes por acá un robot donde a lo mejor tu robot estás concentrado en este enlace doble. Entonces, bueno, ¿sabes qué? Pero entonces a este le voy a asignar un marco de referencia así. Entonces, si a la hora de los trancazos tú tenías tu gravedad en el marco de referencia inercial hacia acá, pues claramente estaba apuntando en Y hacia abajo, en un Y negativo. Pero si lo ves desde el otro marco de referencia que corresponde al link o que está centrado en el link, la gravedad estaría apuntando hacia, vamos a ver la proyección, estaría apuntando en una dirección como hacia acá, ¿no? Estaría en los dos ejes, estaría en el cuadrante, o la dirección estaría en el cuadrante que es completamente negativo, tanto en X como en Y. Entonces habría que representar la gravedad en este nuevo marco de referencia. Eso es a lo que se refiere nuestro vector de gravedad. Regularmente vamos a estar utilizando el vector de gravedad en el marco inercial, entonces regularmente vamos a tener que este vector, nuevamente, no es regla, es como por lo regular. Regularmente vamos a tener que G transpuesto va a ser igual a un 0, 0, menos 9.81, ¿no? Algo así. Ok. Entonces, ahí va. Ya vimos que el RI es la distancia al centro de masa. Y entonces, esa es la energía potencial para una partícula. Ahora, la energía potencial, esta es energía potencial para el enlace I, para el link I, y entonces la energía potencial para el robot completo estaría dado como la energía potencial de, pues claramente, la suma de las energías potenciales de cada enlace del robot, la sumatoria sobre i hasta n. Y esto pues claramente me quedaría como la sumatoria desde i igual a 1 hasta n
de la masa I por el respectivo vector de gravedad por RCI. Ok. Y entonces, ya que tenemos esta parte, vamos a notar una cosa. Aquí. Primera nota al pie de página. La energía potencial es una función que es una función que solamente depende de las coordenadas generalizadas. Es decir, la energía potencial no depende de las velocidades. Igual esta notación igual no se entiende bien. La energía potencial es independiente de las velocidades. No depende de las velocidades, solamente depende de las posiciones. Y lo segundo es lo que les decía, también como nota al pie de página, para añadir flexibilidad, entonces añadir un término de resorte. Dependiendo de cómo consideres la elasticidad, ¿no? Si consideras que la elasticidad es en una dirección o si es como torcedura, pues ya le pones ahí o los dos, puedes poner ahí un término que dependa de los ángulos y otro ángulo que dependa de los desplazamientos. Ok. Y entonces ya logramos conseguir la energía cinética de un robot completo de n enlaces y la energía potencial de un robot completo de n enlaces. Entonces, ya con eso bien definido, pues bueno, vamos a seguir. Entonces vamos a seguir de este lado y ahora vamos a conseguir las ecuaciones de, este es el 2.3, que son las ecuaciones de movimiento. Ecuaciones de movimiento. Y ahí va pues. Entonces, ahí va. Dice que dice, bate que bate. Ya le hago como viejito. Me tomo un poquito de agua. Ahí va. Entonces, ahí va pues. Ya dijimos que para calcular las ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange, necesitábamos dos condiciones. Necesitábamos que la energía cinética, necesitábamos representar la energía cinética en términos de las coordenadas generalizadas y necesitábamos la segunda, que era que se cumplieran todas las condiciones del principio de D'Alembert. Entonces, en este caso ya hicimos lo primero, ya tenemos nuestras energías en términos de las coordenadas generalizadas y ya habíamos dicho que cualquier robot cumplía las coordenadas cumplía las condiciones del principio de D'Alembert. Entonces estamos jugando en terreno bastante seguro. Entonces, vamos a notar ahora lo siguiente. Vamos a notar entonces que la energía cinética es una función cuadrática de las velocidades. ¿Por qué? Bueno, entonces ahí va. Vamos a ver que entonces EQ, la energía cinética, es una función cuadrática de las Q punto. ¿En qué sentido? Bueno, pues en el sentido de que la energía cinética yo la estoy expresando como un medio de Q punto transpuesto
por mi matriz D, que depende de las coordenadas generalizadas, por Q punto, que ya no está transpuesto. Y esto de acá, si ustedes recuerdan, podemos expresar este producto matricial en una notación suma. Al final del día, yo lo que voy a tener ya visto por componentes va a ser lo que sigue. Vamos a tener aquí, esto se va a ver como un medio de Q punto transpuesto. Q punto transpuesto va a ser un vector así, Q1 punto, Q2 punto, hasta Qn punto. Luego vamos a tener aquí la matriz D, que va a ser una matriz que va a tener elementos D11, D12, hasta D1n. Y de acá va a quedar D12 hasta D1n. Este me quedaría el D22 hasta el D2n. Y de acá me va a quedar hasta el DNN, ¿no? Así me queda mi matriz. Y por acá me va a quedar un Q punto normal, que va a ser Q1 punto, Q2 punto, y así hasta Qn punto. Ok. Esto de acá, haciendo el producto, me va a quedar como sigue. Me va a quedar Q1 punto, Q2 punto, hasta Qn punto, por esta matriz. Entonces me va a quedar renglón por columna. Multiplicamos renglón por columna. Y esto me va a quedar de alguna manera un vector columna en el que los elementos van a ser así. D11, Q1 punto, sí, más lo que sería D12, Q2 punto, más hasta donde le toque, que sería el D1n por Qn, D1n por Qn punto. Lo mismo para acá, ¿no? Sería D12 por el Q1 punto, más D22 por Q2 punto, más hasta D2n por Qn punto. Y luego, ya los términos de hasta abajo, me quedarían D1n por Qn punto, más D2n, ¿sí? Por Q2 punto, más hasta DNN por Qn punto. Luego vamos a hacer el producto de esta cosa y esto de acá me va a quedar de la siguiente manera. Esto de acá me va a quedar como un medio. Ahora es renglón por columna. Acuérdense que todos estos vectores es un vector columna. Entonces, cada de una de las sumas es un renglón del vector columna. Entonces ahora me va a quedar este Q1 punto por esto. Entonces me va a quedar lo que sería, vamos a poner aquí unos corchetes, me va a quedar Q1 punto que multiplica a D11, Q1 punto, más D12, Q2 punto, más D1n, Qn punto cerrado, más, ahora sí ya me va a quedar Q2 punto por D12, Q1 punto, más D22, Q2 punto, más todo esto hasta el D2n, Qn punto cerrado, más todos los términos que le sigan, más el último término que sería Qn punto, por lo que sería D1n, Q1 punto, más D2n, Q2 punto, hasta el DNN, Qn punto. Ok. Pero todo eso de ahí yo lo puedo expresar como una notación de suma. Y esto de acá me quedaría como sigue. Me va a quedar un medio de lo que sería. Ahí les va. Vamos a tener para cada una de estas cosas, me va a quedar, por ejemplo, D11 por Q1 punto, Q1 punto,
Aquí me va a quedar D2 por... Vamos a hacer el primer cachito nada más. Qué flojera. Pero bueno, hay que hacerlo. Me queda D11, Q1 punto, Q1 punto, que sería Q1 punto cuadrado, pero lo voy a dejar así por ahorita. D12 por Q1 punto, Q2 punto, más, pap, D1N, Q1N por Qn punto, más todos los términos que le siguen. Y ahora lo que quiero que pongan atención es en los índices. Si se fijan, tenemos un D11 por un Q1, D12 por un Q1, Q2, D1N por Q1, Qn. Y lo mismo va a pasar con los demás. Voy a tener 1, 2, Q1, Q2. 2, 2, Q2 con Q2. D2N con Q2 y Qn. Y entonces yo voy a tener una suma que va, digamos, sobre cada uno de los índices de la matriz, tanto en I como en J. Entonces, yo puedo cambiar toda esta cosa por un medio de la doble suma, la suma sobre, déjenme ver cuál poner aquí primero, la suma sobre I, la suma sobre J de DIJ por QI, QJ punto. Y entonces ya podemos reescribir esta cosa después de todo ese choro mareador. Esto ya me queda como un medio de la suma sobre I, suma sobre J, de lo que viniera siendo el elemento de la matriz de IJ por QI punto, QJ punto. Y de aquí ya se ve bastante claro que la energía cinética, debido a estos dos términos, esto es una velocidad al cuadrado. Por lo tanto, ya tenemos que nuestra energía cinética es una función cuadrática de la velocidad y además ya tenemos una forma de alguna manera explícita o en términos ya no vectoriales o matriciales, sino ya en escalares para calcular mi velocidad. Ya tenemos toda esta parte, ya hicimos todo esto. Ya dijimos que la energía potencial es independiente de las velocidades. Entonces, ahí va. Y entonces ya podemos conseguir las ecuaciones de Euler-Lagrange. Entonces, con esto, luego de todo esto, las ecuaciones de Euler-Lagrange pues van a venir derivadas como sigue. Nuestro lagrangiano va a venir dado como la energía cinética menos la energía potencial. Y esto va a venir dado como un medio de la doble suma, la ponemos así, la doble suma sobre IJ, de IJ por lo que viniera siendo QI punto, QJ punto, menos la energía potencial, que al final del día es una función que depende únicamente de las posiciones. Nada más que no lo quiero poner así porque parece que está multiplicando. La energía potencial, donde ya saben que la energía potencial es una función de las posiciones. Entonces, ya tenemos esta parte, ya empezamos a calcular esto. Ahí va lo bueno. Ahora sí, agárrense de la brocha porque vamos a quitar la escalera. Ahí va. Entonces vamos a generar unas derivadas parciales del lagrangiano con respecto a una coordenada generalizada en específico. Vamos a llamarle la cuca. Entonces acá, derivando respecto a una
coordenada generalizada específica a una coordenada generalizada QK, es decir, la késima coordenada generalizada. Puede ser la primera, puede ser la segunda, puede ser la que ustedes gusten y manden. Pues entonces vamos a obtener lo que sigue. Vamos a obtener primero la parcial de Lagrangiano en la parcial de la velocidad késima generalizada. Esto va a quedar la parcial en la parcial de la velocidad késima de lo que sería un medio de la suma de IJ de DIJ por lo que viniera siendo QI punto por QJ punto menos la energía potencial, que ya sabemos que es una función únicamente de las posiciones, entonces se va a hacer cero cuando yo derive con respecto a las velocidades. Ok, entonces esto de acá me va a quedar como sigue. Básicamente al aplicar este sobre este, pues este término se va a hacer cero. Y lo que voy a tener es a qué aplicar esto sobre cada uno de los elementos de esta suma. O que la. Un medio de la suma IJ de la parcial en la parcial de QK punto de DIJ QI punto QJ punto. Ahora, no te creas, porque aquí estoy aplicando nada más sobre un solo elemento. Si vamos a poner la notación, vamos a ponerla bien. Entonces esto me queda ya, bueno, esto no tiene sentido, porque entonces me quedaría parcial en la parcial de QK punto de la suma de los de IJ, QI punto, QJ punto y IJ. Ok, ahora lo que voy a tener aquí es que esta derivada parcial va a hacer que únicamente sobrevivan los elementos que tengan QK. ¿A qué me refiero con esto? Se va a colapsar la suma y a lo mejor yo en mi cabeza sí lo veo, pero no sé si ustedes sí lo ven. Entonces ahí va. Digamos que fuera estuviéramos derivando contra la parcial 4. La parcial en la parcial de Q, es más, con respecto a Q2 para no moverle tanto. De la suma de todas esas cosas. Esto de acá no sería otra cosa que... ahí les va. D11, Q.1, Q1 más D12, Q1, Q2, D13, D14, D15, D16, D17, D18, hasta el D1N. Hasta el D1N, Q1, QN, punto. Siguiente suma o siguiente índice. Esto fue para I igual a 1 y J igual a todos los que tengan que correr. Luego aquí viene el D2, 1, Q2, Q1, punto, punto. D22, Q2 punto, Q2 punto, más D2N, Q2, QN punto, punto. Y entonces, si se fijan, yo estoy derivando contra Q2 punto. Entonces, este término se haría 0. Este término, este de aquí, se haría un 1. Todos los demás que no tuvieran a Q2 se harían 0. Este de aquí va a sobrevivir porque me queda un Q2 punto. Este se haría 1, este se haría 1 y hasta acá este se haría 1. Los que siguen, el D3, D31, Q3 punto, Q1 punto, se iría porque ninguno depende de Q2, pero por aquí tendría el D32 que tendría el Q.3, Q.2, que ese sí alcanzaría a sobrevivir. Entonces, ahí les va. Lo que va a pasar con esta suma es que me colapsa una de las dos sumas. Vamos a suponer entonces, vamos a ponerlo así, que a la hora de los trancazos me queda la sumatoria sobre I, la
la suma sobre j de d y j, q y punto, qj punto, q y punto, q y j punto. Y lo que va a pasar es que con esta derivada parcial va a colapsar una de las sumas y nada más me van a quedar los elementos que contenían a las QK. Entonces, de alguna manera, esto de acá, digamos que me colapsa la suma sobre i, y entonces esto se va a convertir en un medio y me colapsa también una de estas cosas. Se va a volver, digamos, esta de aquí, se la transforma en 1. Y entonces nada más van a funcionar cuando k y j sean iguales. Entonces esto de acá me va a quedar la suma sobre j de d y j por un qj punto. Esa ya se vuelve nuestra, la primera parcial de esta cosa, donde nada más sobrevivieron los términos d1, 2. Por acá si se fijan, esto me hubiera quedado que nada más sobreviven d1, 2, q1 punto. De la siguiente me hubiera sobrevivido d2, 1, q1 punto. Me hubiera sobrevivido también el de aquí me hubieran sobrevivido todos. D2, 1 más D2, 2, Q2 punto más 2, 3 más 2, 4 más 2, 5 hasta el D2N, QN punto. De la siguiente hilera me hubiera sobrevivido nada más el segundo, que sería el 2, 3, 2, Q3 punto. Y entonces ya hubieran quedado aquí estos de acá. El D y J, DKJ, aquí se me olvidó poner esto, van a sobrevivir nada más los índices que tengan K y J, que tengan 2 en alguno de los, que la I van a ser, cuando I sea igual a J, sobrevive, que son lo que nos pasa de este lado, y sobreviven los QJ que le corresponden, ¿no? Ok. Entonces, ya tenemos esta parte. De acá. Esta de aquí es 658. Ya no las voy numerando, pero bueno. Y luego necesitamos sacar la derivada con respecto al tiempo de la parcial de lagrangiano en la parcial de la velocidad késima. Y entonces esto nos va a quedar como la sumatoria sobre j de lo que sería la derivada con respecto al tiempo de esto de acá, que sería de kj por qj punto. Esto es la derivada de un producto, entonces nos tocaría denme un minuto, déjenme revisar que si estoy haciendo esto bien. Derivada de este por este más la derivada de este por este, ok. Entonces esto de acá me quedaría la suma sobre j de la derivada con respecto al tiempo de mi función de kj, dkj por q punto más dkj por la derivada temporal de q punto, que sería qj punto, que sería qj doble punto. Órale pues, pero de aquí vamos a notar lo siguiente. Y vamos a notar que la derivada temporal es, ahí les va. Ya habíamos dicho que la derivada de una función que depende del tiempo, cuando la función depende de x, y, z, es al final del día la parcial de f, parcial de x, parcial de t, parcial de x en parcial de t, de x en dt, más parcial de f en parcial de y, de y en dt, más parcial de f en la parcial de z,
dz en dt. Entonces lo mismo va a pasar con esto de acá. Y esto entonces se va a transformar en la suma sobre j de lo que viniera siendo, ahí va, de kj por la aceleración jésima, jésima, más la suma, ahí les va, la suma sobre j de, ay, jos, ¿no han probado estas cosas de dulce? Están súper ácidas, pero están buenas. Y el mío es de sandía. Bueno, entonces va a quedar la suma sobre j de la derivada de kj por qj punto. Pero la derivada con respecto al tiempo de dkj vendría siendo la parcial de dkj en la parcial de q1 por la derivada de q1 con respecto al tiempo más la parcial de kj por la parcial de q2 con respecto al tiempo más parcial de kj de dkj. Es que está raro, ¿no? Porque es dkj. De dkj con respecto a la coordenada enésima, derivada de la coordenada enésima con respecto al tiempo. Se cierra todo esto por qj punto. Y entonces, pues se vuelve un problema porque entonces este kj yo lo puedo volver a reacomodar sobre... porque estas de aquí no son otra cosa que q1 punto, este de acá es q2 punto, q1 punto, este de acá pues es un qn punto. Y entonces al final del día me va a quedar al multiplicar por el kj, por este kj, por este qj de acá, me va a quedar q1 punto por qj punto, por qj punto, por qj punto. Y entonces otra vez ya regané la suma que había perdido. Pero bueno, al menos ahora ya avancé en la derivada temporal. Y entonces tendríamos pues que la parcial de, espérame, la derivada temporal, la derivada con respecto al tiempo de la parcial de Lagrangiano en la parcial de la qk punto va a ser igual a la suma sobre j, esta sí es nada más una suma sencilla, de mi dkj por qj doble punto, más esto de acá se va a transformar en una doble sumatoria, la sumatoria sobre i y sobre j, y j de lo que viniera siendo la parcial de de dkj en la parcial de qi, dkj en la parcial de qi por qi punto, qj punto. Nótese que aquí siempre estamos hablando de un dkj. Ese no va variando. No va variando la j, pero no va variando la k. La k de alguna manera es constante. ¿Por qué? Porque estamos derivando con respecto a la partícula k, o a la coordenada generalizada k, perdón, más bien dicho. Ok, ya conseguimos la primera parte del lagrangiano. Esta es nuestra ecuación 659. Si algo no queda claro, siéntanse en total libertad de interrumpirme en cualquier momento de la clase. 659 y llegamos hasta acá. Entonces, ahora sí vamos a obtener la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la posición k.
Entonces, luego obtenemos la parcial de lagrangiano con respecto a la coordenada késima. Esto me va a quedar parcial en parcial de la cuca. De esto de acá, de un medio de IJ. Bueno, pues me lo robo, ¿verdad? Que estoy batallando. Control C, me lo llevo para acá. Control V. En este caso es al revés. Ahora no va a desaparecer la energía potencial, sino que ahora va a desaparecer no te creas, tampoco desaparece porque el DIJ sí depende de las Q. Entonces ahí va. Esto de acá me quedaría como un medio de la parcial de cuca en de la parcial de la cuca de la suma doble de IJ de los DIJ QI punto QJ punto menos la parcial de la energía potencial en la parcial de la coordenada K. Y entonces esto de acá me quedaría como sigue. Me quedaría un medio de, para cada uno de estos términos, me quedaría la parcial en la parcial de la cuca de DIJ QI punto QJ punto, y esto me quedaría la derivada de, ahí les va, es la derivada de un triple producto. Pero lo voy a dividir así, es la derivada de este por la derivada de estos. La derivada de este por este sí existe, pero la derivada de este por este no existe porque estos son velocidades y yo estoy derivando contra la posición. Entonces esto de acá se resume en que solamente me queda la parcial del componente o del elemento de la matriz IJ con respecto a QK por QI punto QJ punto. Y entonces esto de acá me queda como la suma sobre IJ. Vamos a ver si voy bien. Sí. De lo que viniera siendo la parcial de DIJ en la parcial de QK, QI punto, QJ punto, menos la parcial de la energía potencial en la parcial de QK. Esta es la ecuación 660. Ahí va pues. Y entonces ya llegamos al final. Y entonces las ecuaciones de Euler-Lagrange para la coordenada I, bueno, coordenada K en este caso, para la coordenada K me quedaría como sigue. Me va a quedar como la suma, que fea me queda esa sigma, la suma sobre J de DKJ de QJ doble punto, que es el elemento que sacamos por acá, la 659. Dame un minuto, déjame ver aquí qué hice. Aquí está. Me robé ese un medio, ¿no? Sí, me robé ese un medio. Me quedó un medio de esta cosa, 658. Y de la parcial de L, esto es de KQJ, si me robé un medio. Este medio de aquí me lo robé, entonces hay que volverlo a colocar. Un medio, un medio, un medio,
Este también tenía que llevar un medio. Parcial de L en parcial de Kuka. Parcial de L en la parcial de Kuka punto. Ahí se va el medio. En la parcial de L en la parcial de Kuka punto se va el medio. Entonces permítanme. Entonces sí, ya no iba esto. Este medio ya no iba. Porque eso es algo que se me olvidó comentar. Que de aquí para acá, lo que teníamos aquí a la hora de sacar la parcial era lo que aquí no cuadraba. Me van a quedar dos términos para cada uno de los Qs. Por ejemplo, me va a quedar el D11, me va a quedar el D12 y el D21. Y entonces aquí ya no estoy yendo sobre un solo índice. Entonces lo que hice es que me quedan dos veces esta cosa y se va con el 1 medio que tenía yo de este lado. Se van este con este y ya me quedan los puros DKJ. Bueno, para términos prácticos el resultado es el mismo. Uf, y ahora sí. Y la parcial de L en la parcial de Kuka me queda un medio. Aquí sí traje el medio. Ok. Entonces habíamos dicho que esta de acá, las ecuaciones de Euler-Lagrange, vamos a hacerlo completo. Me va a quedar así. Las ecuaciones de Euler-Lagrange. Me va a quedar la parcial de L en la parcial de Kuka punto, que es este, menos, en negro, menos la parcial de L en la parcial de Kuka, y esto debe de ser igual a las torcas generalizadas en la variable K. La primera parte es esta de aquí, menos la segunda parte que es L en Kuka, que es esta de acá, ahí está, todo esto debe ser igual a las torcas generalizadas sobre la coordenada generalizada acá. Acuérdense que vamos a sacar una ecuación de este tipo por cada coordenada generalizada que tengamos. Y entonces, ya llegamos hasta acá, ya sacamos estas cosas. Y de aquí entonces ya me queda bien esta parte de QJ, de KJ, por DQJ dos puntos, más la sumatoria sobre I sobre J de estas cosas. Voy a notar que tengo esta sumatoria, estos Q y QJ, los tengo juntos. Y ahí va. Entonces ahí va. Esto de acá me va a quedar la suma sobre J de DKJ de QJ doble punto más la suma doble de IJ de lo que viniera siendo la parcial de DKJ en la parcial de QI punto, QJ punto, menos un medio de la parcial de DIJ entre la parcial, que me quede bien, la parcial de DIJ, parcial de QK, QI punto, de hecho estos los puedo factorizar también, qué tonto, menos la parcial de DIJ sobre la parcial de QK, que es con respecto a la coordenada que estoy derivando,
todo esto cerrado por Q y punto, QJ punto, aquí me va a faltar un medio, menos un medio, ajá, menos por menos va a dar más, que va a quedar más la parcial de la energía potencial en la parcial de Qk, y todo esto tiene que ser igual a las torcas generalizadas. Esta de acá es mi ecuación 661. La 661 ya está y la 660 ya está. Ok. Y entonces ya conseguimos las ecuaciones de Euler-Lagrange para cada una de nuestras, para la variable k. Este de aquí es un resultado importante porque este de aquí lo voy a poner en qué, en verde, en azul, en verde. Esas de aquí ya son, estas de aquí ya es la ecuación de Euler-Lagrange para la coordenada k. Para la coordenada k. Vamos a obtener, acuérdense aquí como nota, se obtiene una de estas por cada coordenada generalizada. Ok, ya de aquí lo que sigue. Llegamos a 660, 661. De acá sigue definir los símbolos de Christoffel. Sigue hacer esta onda de las sumas que está medio raro. Definir la fuerza centrífuga y de Coriolis. No, yo pienso que ya por hoy los torturé suficiente. Entonces aquí voy a terminar por ahorita. Y ya la siguiente clase